Sí, muchas gracias. Bueno, hoy traemos una moción que consideramos fundamental para que no se siga asfixiando siempre a los mismos, en este caso a las miles de familias que están sufriendo la subida de los tipos de interés. La moción, que se llama Contra la subida de los tipos de interés y en defensa de medidas de alivio alternativas para favorecer a las familias trabajadoras. Procedo a leer la exposición de motivos. El Banco Central Europeo continúa con su hoja de ruta de asfixia a las familias. Ha decidido una nueva subida de los tipos de interés en la zona euro de medio punto hasta dejar la tasa general en el 3% en máximo de finales de 2008. A pesar de que la inflación está remitiendo, Lagarde y De Guindos insisten en el endurecimiento de la política monetaria, incrementando el precio del dinero. Como la amenaza de recesión económica no se ha concretado, el Banco Central Europeo parece que ha decidido ponerse manos a la obra para conseguir que se desate una crisis, porque además ha avanzado que volverá a subir los tipos de interés en otro medio punto en el mes de marzo. Hay 3.700.000 personas con hipotecas en España. 3.700.000 personas. Este tipo ha subido casi 400 puntos básicos desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023. 13 meses y ha finalizado el pasado mes en el 3,91%. Lo que ahora dice el Banco Central Europeo es que va a seguir apretando la soga. El alza en el principal índice de referencia está provocando un fuerte aumento en las cuotas hipotecarias mensuales de las familias, que se irá extendiendo durante los próximos meses a medida que se produzcan las revisiones periódicas correspondientes. El porcentaje de los hogares que dedican más de la mitad de su renta disponible al pago de la hipoteca ha bajado sustancialmente desde el 7,2% en máximo de la crisis pasada al 2,5% en 2021. Además, la exposición al riesgo de tipos de interés de la cartera hipotecaria se ha ido reduciendo durante los últimos años, aumentando el peso de los préstamos a tipo fijo. Con anterioridad a la subida abrupta de los tipos de interés, 3 de cada 4 nuevas hipotecas se concedían ya a tipo fijo y el plazo medio residual ha bajado desde los 18 años en 2017 a apenas 10 a finales de 2021, con lo que habría margen para solucionar los problemas, incrementando el plazo de las hipotecas. Pero, a pesar de eso, tendremos graves problemas derivados de estas decisiones de subidas de tipos de interés. El Real Decreto, aprobado en diciembre de 2022, amplía el Código de Buenas Prácticas vigente para que pueda cubrir a aquellos deudores vulnerables afectados por subidas de tipos de interés que alcancen niveles de esfuerzo hipotecario excesivos ante cualquier incremento del esfuerzo hipotecario. Teóricamente debería proteger a las familias con renta inferior a los 25.200 euros, 3 veces el IPREM, que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, y deudores de clase media que tienen riesgo de caer en vulnerabilidad por el aumento de las hipotecas con un límite de renta por hogar hasta los 29.400 euros anuales. Se podrán adherir a este plan aquellos para los que la carga hipotecaria suponga el 30% de su renta y hayan tenido una subida de al menos el 20%. Pero el plan está fracasando, ya que solo unas docenas de operaciones se han firmado. Y análogamente, como es decisión libre de los bancos conceder las operaciones, quienes se acojan a las medidas de alivio del Real Decreto pagarán muchos más intereses al final de la hipoteca, lo cual no constituye solución ninguna. El acuerdo entre el Gobierno y el sector bancario incluye la posibilidad de alargar el plazo de reembolso hasta 7 años, de aplicar una carencia de 1, 2 o 5 años y de reducir el interés durante ese tiempo. Para los hipotecados supone reducir sustancialmente el importe de sus cuotas mensuales, pero también tener que pagar más intereses a la larga. La subida de tipos de interés de los créditos hipotecarios va a provocar una enorme transferencia de la renta de las familias, especialmente de las más vulnerables, hacia la banca. Un trasvase, repito,
de renta de la familia hacia la banca. Como el Euribor se ha incrementado en 3,91 puntos hasta finales de enero, pasó de menos 0,502% al más 3,4%, la transferencia de renta de la familia a la banca va a superar los 13.000 millones de euros en 2023 y la de las empresas 11.000 millones adicionales. La mayor parte de esta enorme cifra se trasladará directamente a beneficios bancarios, porque el coste del dinero apenas ha aumentado para los bancos, porque el precio del dinero no se ha trasladado a los pasivos de los bancos, ya que la banca aún no ha incrementado la retribución a sus clientes por sus cuentas y depósitos. Beneficios extraordinarios para la banca, pero un elevado coste para las familias, porque esta subida de tipo dispara el coste mensual de los préstamos, situando a muchas de ellas ante graves dificultades de atender el pago de sus cuotas mensuales. En 2022 la banca española va a conseguir beneficios récord en su historia. Las entidades más grandes, el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter, ganaron más de 20.000 millones de euros, un 25% más que en 2021, y para 2023 el Banco Central Europeo quiere seguir subiendo tipos, lo que implica que la revisión de beneficios será aún mayor. Debemos aprender de la experiencia del pasado. Nuestro país no puede consentir una nueva oleada de desahucios de familias que no pueden pagar su hipoteca. Por todo esto, el Grupo Municipal de Adelante Izquierda Unida Estepa propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Estepa insta al Gobierno del Estado a aprobar un Real Decreto que suspenda hasta enero de 2024 la revisión de las cuotas de todas las hipotecas para viviendas habituales a tipo variable, esto es, dejarlas congeladas hasta esa fecha para todas aquellas familias que superen el 30% de cuota con respecto a sus ingresos. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Estepa insta al Gobierno del Estado a suspender la revisión y hacer recaer el coste en los márgenes de las entidades bancarias en base al dinero que estas entidades deben a los españoles y españolas, ya que el rescate bancario nos ha costado hasta 2020 casi 96.000 millones de euros. Ahí es nada. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Estepa insta al Gobierno del Estado a negociar con las entidades bancarias la reducción de sus enormes beneficios, suspendiendo la revisión de las hipotecas en 2023, lo que es aproximadamente el 50% de sus ganancias. Espero que tengan en cuenta que no podemos permitir que siempre gane la banca. Muchas gracias. Sí, bueno, estoy muy agradecida porque veo que la moción va a salir aprobada y la verdad es que es una gran satisfacción. Pero quería ir respondiendo a los distintos grupos. A Andalucía, por sí le agradezco que diga que estas cosas hay que decirlas, porque yo creo que ya está bien, nos están tomando el pelo, están abusando de la ciudadanía, y la ciudadanía es que no tiene margen de maniobra. La mayoría de las familias están demasiado ocupadas en intentar salir adelante. Por tanto, claro que hay que decirlo alto y claro. A Independientes por Estepa, también mi agradecimiento, vaya por delante. Pero por supuesto que son las familias las que tienen dificultades para llegar a final de mes, las que más nos preocupan, pero a mí también me preocupa la injusticia de que con la que está cayendo, con la crisis brutal que estamos sufriendo, la banca siempre gana. La banca está teniendo unos beneficios obscenos, inmorales, algo que no podemos permitir como pueblo. No solo no han devuelto el rescate, sino que están teniendo récords de beneficios. Y esos récords de beneficios contrastan con la realidad, no solo de las familias que no llegan a final de mes, de la gente joven que no pueden permitirse independizarse, que las pymes, esos trabajadores por cuenta propia que cuentan como empresas,
es clase trabajadora y tienen una soga al cuello a la que están apretando cada día más. Y esta situación es insostenible, va a quebrar el sistema entero si no somos capaces de revertir esta situación. A mí me indigna porque hace muchos años ya, en la anterior crisis, escuché un concepto que a mí me llamó mucho la atención y lo hice mío. Estas situaciones de tener una casa, perderla, van a volver los desahucios de forma masiva porque la gente es incapaz de asumir que la cuota de su hipoteca se incremente en 200 o 300 euros al mes. ¿Eso qué familia puede permitírselo si ya apenas antes se llegaba a final de mes? Ese concepto se llama la muerte civil de una persona. Esa persona ya jamás volverá a recuperarse. Esa persona jamás volverá a salir a flote. Estará el resto de sus días luchando por subsistir. Entonces, nos están poniendo una situación de la que no va a haber salida. Al PP quería comentarle que están de acuerdo con el fondo de la moción porque nos afecta a todos. Efectivamente, a ustedes también les afecta, pero Luis de Guindos, que es de su partido, pues resulta que es vicepresidente del Banco Central Europeo. El exministro de Economía del Partido Popular es quien está tomando este tipo de decisiones que asfixian a los españoles y españolas. Y en Andalucía, que estamos en más precario que en otras comunidades autónomas, pues resulta que eso se va a llevar por delante a miles de familias que no van a levantar cabeza en el resto de sus días y además va a expulsar hacia otros países a esa generación también formada cuyas carreras se han pagado con dinero de todos los españoles y españolas con lo público, para que vayan a darle la ventaja de sus servicios a otros países que los van a tratar un poquito mejor. Porque aquí, desde luego, no hay quien viva, como la serie, ¿no? Bueno, es que en realidad lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema tiene mil argucias para rearmarse, para sacar siempre ventaja. La banca siempre gana. La banca es equivalente al capitalismo, vamos a decirlo así. Y por eso desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que se cree una banca pública. Una banca pública. Fue la presión al gobierno de Susana Díaz en Andalucía lo que hizo romper el gobierno de coalición del PSOE con Izquierda Unida. Que Izquierda Unida quiso poner en marcha una banca pública. Pues esa banca pública serviría ahora mucho de contrapeso para esta subida de los tipos de interés. Y eso también hay que decirlo. Y el caso que está poniendo usted de que se incrementan los precios, que al final pagamos los de siempre, claro que pagamos los de siempre. Me ponía el ejemplo de las renovables, pero es que las cosas hay que hacerlas bien. Me alegro de que el PSOE también vote favorablemente, que están de acuerdo, pero que hacen matizaciones, ya que el gobierno lleva meses trabajando para corregir esta situación. ¿Pero qué es el código de buenas prácticas, señoras y señores? No es más que los bancos tengan la voluntad de hacer las cosas no tan evidentes, que no se noten tanto sus beneficios. Al final, ¿qué pasa cuando a una persona le alargan el plazo para poder hacer frente a las cuotas mensuales de la hipoteca? Pues que termina el banco ganando más y encima quedan como que nos están haciendo un favor cuando sus beneficios a la larga son aún mayores. Ese es el código de buenas prácticas. Y ese Real Decreto de Nadia Calviño pues no está funcionando, está fracasando porque solo se han firmado unas decenas de operaciones. Unas decenas en España, eso, en fin, es alarmante. ¿Qué bancos van a estar dispuestos a no tener esas cifras indecentes de beneficio? ¿Qué bancos? Yo creo que están ganando más que nunca en la situación peor que nunca para otra crisis brutal, acentuada además por el cambio climático, y lo que no podemos es seguir rindiendo pleitesía a los bancos. ¿Por qué?
vuelvo a repetir, esos beneficios de la banca no solamente radican en la subida de los tipos de interés de la hipoteca, voy terminando con mi intervención, sino que es que han suprimido oficinas, obligan a las personas mayores a hacer operaciones porque les quitan la cartilla y dependen de terceras personas. Antes teníamos la banca online y tú podías hacer tus propias transferencias, es decir, trabajamos para los bancos, pero antes te era gratuito, ahora van a empezar a cobrarnos. Es que es una cosa absolutamente inmoral e indecente. Por tanto, yo reclamo una banca pública, pero bueno, como vamos pasito a pasito y hay que ir poniéndole freno a este sistema que es inclemente con lo de siempre, siempre pagamos los mismos, pues yo lo que estoy es agradecida de que esta moción de Izquierda Unida pues salga adelante. Así que escucho las siguientes intervenciones si las tienen antes de pasar a la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Sí, muchas gracias. Bueno, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, pero quisiera terminar mi intervención muy brevemente. Efectivamente, señor portavoz de Andalucía por sí, el gas lo están pagando unos pocos, no todos. Y con la subida de los tipos de interés, pues exactamente lo mismo, están pagando unos pocos, no todos. La banca siempre gana. La banca siempre gana es una metáfora que se refiere a los poderes fácticos y a los poderes en general. Los españoles y las españolas, las familias, las pymes, somos los que nos estamos haciendo cargo de salvar la situación económica desastrosa por la avaricia de los de siempre. Esto es así de sencillo. PSOE y PP, pues yo tengo claro que no hacen las mismas políticas, lo tengo muy claro, señora portavoz, pero a veces no se diferencian ustedes demasiado. Y tengo que decirlo porque ustedes tienen que llegar mucho más lejos, ustedes trabajan, pero tienen que llegar mucho más lejos, tienen que echarle un pulso mucho más fuerte a esos poderes de los que estamos hablando. Y podría argumentar sobre esto y sobre mi experiencia como concejal en este pleno durante los últimos años. Tengo argumentos de sobra, pero no voy a entrar en ellos. ¿Por qué tienen ustedes que ir más lejos? Pero bueno, que cuando existía una coalición en el gobierno andaluz, usted sabe de sobra que era con Izquierda Unida, no era con Podemos, que no existía en aquellos momentos. Y Susana Díaz rompió el pacto de gobierno cuando no le interesó que Antonio Maillo, en aquellos momentos nuestro portavoz, fuese quien presionara para poner en marcha uno de los acuerdos que hicieron posible la coalición de gobierno, y fue la banca pública. Una banca pública en Andalucía hubiera sido revolucionaria y hubiera hecho que esta situación que trae a pleno esta moción que hoy presento contra la subida de los tipos de interés, de las hipotecas, que están asfixiando de nuevo a la familia porque los bancos están nadando en la abundancia y en la riqueza, yo creo que llenan las bañeras de billetes. Es que me parece tan obscena la situación que, hombre, no nieguen ustedes la realidad. Esa realidad sucedió. Que ustedes ahora en el gobierno andaluz están en la oposición y ya quieren decir pelillos a la mar, pues yo lo entiendo, pero aquella fue una realidad que pone de manifiesto que tienen que ir ustedes mucho más lejos con sus políticas para diferenciarse de verdad de la derecha. Porque ustedes son unos cuando están gobernando y cuando están en la oposición parecen otros totalmente distintos. Así que lo siento, pero lo tenía que decir. Agradeciendo, que de manifiesto, mi agradecimiento por su apoyo a nuestra moción. Pero, dicho esto, esto es una propuesta... Sí, perdone, llevo 3 minutos, no hemos llegado ni siquiera a los acuerdos. Voy terminando, señor alcalde, pero no me corte bruscamente, por favor, que siempre me pasa lo mismo. Bueno, lo que quería decir es que esta es una humilde moción en un ayuntamiento de un pueblo de Andalucía, que espero que se sumen muchos más pueblos de toda España, pero sin duda
Lo que va a provocar la situación económica en este país es una crisis gordísima de la que miles y miles de familias no se van a recuperar. Vienen por delante desahucios masivos y volvemos a pagar lo de siempre. Y el pulso lo ganan siempre los poderosos. Y no basta, señor portavoz de Independientes, con poner granito de arena en nuestro lado de la balanza. Hay que hacer una revolución y hay que poner piedras muy pesadas para salvarnos a nosotros de la avaricia. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Sometemos a votación.